Este mensaje no es entretenimiento. No es una historia. No es una simulación. Si estás escuchando esto de noche, si hay una ventana cerca, si tienes un perro en casa, detén el vídeo. Apaga las luces. Escucha tu entorno. Porque si alguna vez escuchas a tu perro emitir un sonido que no pertenece a un animal, si su ladrido se quiebra, se alarga, se deforma, si parece una palabra mal pronunciada, no intentes grabarlo. No intentes calmarlo. No intentes entenderlo. Huye. Lo que estás a punto de escuchar es un registro reconstruido a partir de llamadas de emergencia, informes veterinarios, grabaciones corrompidas y testimonios incompletos. La mayoría de las personas involucradas ya no están disponibles para ser entrevistadas. Durante los últimos meses, una serie de reportes comenzaron a circular en distintos distritos residenciales. Los casos no estaban conectados por ubicación, raza del animal o tipo de vivienda. Lo único que compartían era un patrón. El perro mostraba cambios de conducta. El sonido de sus ladridos comenzaba a distorsionarse. Finalmente, el perro emitía una vocalización con estructura humana. No palabras completas. No frases. Pero ritmo, intención y respiración. Los primeros reportes fueron descartados como alucinaciones por estrés, grabaciones falsas o imitaciones naturales. Hasta que los veterinarios comenzaron a recibir animales con hemorragias internas sin causa aparente, rigidez muscular extrema, colapso pulmonar, desorientación total. Y todos compartían lo mismo. Habían ladrado mal. Antes de que ocurra el evento principal, los testigos describen una serie de señales. El perro evita dormir. Se queda mirando paredes o esquinas. Ladra hacia espacios vacíos. Rechaza comida. En muchos casos, el animal se sienta frente al dueño durante largos periodos, observándolo sin parpadear, como si estuviera esperando el momento correcto. Si sospechas que tu perro está mostrando este comportamiento, sigue estas instrucciones. Regla 1. No intentes imitar el sonido. Nunca repitas lo que escuches. Regla 2. No mires directamente a tu perro cuando vocalice. Cubre tus oídos si el sonido se prolonga. Regla 3. Nunca pronuncies su nombre durante el evento. Los perros afectados reaccionan violentamente cuando escuchan su propio nombre. Uno de los reportes, Marina Calderón vivía sola en una casa pequeña, ubicada al final de una calle sin salida. No había vecinos inmediatos. No había tráfico nocturno. Solo el sonido constante del viento golpeando los árboles y el zumbido distante de los transformadores eléctricos. Rocco dormía normalmente en el pasillo que conectaba la sala con los dormitorios. Siempre había sido un perro protector, pero tranquilo, sin historial de agresividad ni problemas de salud. La noche del incidente, Marina estaba sentada en el sofá viendo televisión. Era cerca de la 1 de la madrugada. Fue entonces cuando notó el silencio. La televisión seguía encendida, pero los sonidos habituales de la casa, el crujido del piso, el motor del refrigerador, el viento, parecieron apagarse al mismo tiempo. Levantó la vista. Rocco estaba de pie frente al pasillo. No miraba hacia ella. Miraba hacia la oscuridad. No ladraba. No se movía. No parpadeaba. Solo respiraba. Pero no como un perro. Su respiración era lenta, forzada, irregular. Cada inhalación parecía costarle demasiado, como si algo presionara su pecho desde dentro. Marina lo llamó por su nombre. Rocco no reaccionó. Pasaron casi 2 minutos en completo silencio, hasta que el sonido cambió. No fue un ladrido. No fue un gruñido. Fue algo que intentaba ser una sílaba. Un sonido húmedo, grave, arrastrado, como si el aire estuviera pasando por una garganta que no estaba hecha para hablar. Marina pensó que estaba imaginándolo. Estaba cansada. Era tarde. Su mente le estaba jugando una broma. Pero entonces el sonido volvió. Más largo. Más claro. Con una pausa entre exhalaciones. No formaba palabras, pero tenía estructura. Tenía ritmo. Tenía intención. Rocco comenzó a temblar. Sus patas se separaron levemente, como si le costara mantenerse en pie. Sus ojos se abrieron más de lo normal, con las pupilas dilatadas, reflejando la luz de la televisión. El sonido se volvió más profundo. No salía de su garganta.
Parecía salir de todo su cuerpo. Marina describe una presión intensa en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiese vuelto espeso, pesado, imposible de respirar con normalidad. Intentó levantarse. No pudo. Sus piernas no respondían. El perro dio un paso hacia ella. El sonido cambió. Ya no era una imitación torpe. Tenía un ritmo distinto, como si algo estuviera marcando el pulso de la habitación. Marina sintió que el sonido no la estaba copiando. La estaba midiendo, como si aprendiera su respiración, como si la estuviera reconociendo. En un último impulso, logró ponerse de pie y correr hacia la puerta principal. No miró atrás. No escuchó pasos. Solo el sonido distorsionado, siguiéndola por el pasillo. Salió de la casa descalza, sin teléfono, sin llaves. Corrió hasta perder el aire. A las 6:42 de la mañana, regresó con 2 agentes de policía. La casa estaba intacta. No había signos de lucha. No había sangre. No había arroco. En el pasillo, donde solía dormir, encontraron marcas profundas en la pared, como si algo hubiera sido arrastrado lentamente hacia el interior de la estructura. Marina recordó entonces que había dejado su teléfono en la mesa. Los agentes lo recuperaron. Había una grabación de audio de casi 3 minutos. Nadie ha podido escucharla completa. El archivo fue sellado. Rocco nunca fue encontrado. Y Marina no volvió a dormir con las luces apagadas. Otro de los reportes, Tomás Ibáñez se mudó a las afueras buscando silencio. La casa estaba rodeada de campos vacíos, sin vecinos a menos de 1 kilómetro. Durante la noche, el sonido dominante era el viento arrastrando la hierba y el paso ocasional de algún vehículo lejano. Lua dormía siempre junto a la puerta trasera, mirando al jardín. Era una perra tranquila, casi nunca ladraba. La madrugada del incidente, a las 3:18 de la madrugada, Tomás despertó por un sonido extraño. No era un ladrido, no era un aullido, era una respiración, forzada, rítmica, lenta, demasiado cercana. Se levantó con cuidado y caminó por el pasillo hasta la cocina. Lua estaba sentada frente a la puerta de cristal, inmóvil, con el cuerpo tenso como una estatua. La respiración no salía de su hocico, salía de algún lugar más profundo, como si el aire atravesara algo que no debía existir dentro de ella. Tomás susurró su nombre. La perra no giró la cabeza. La respiración se detuvo. Entonces ocurrió el cambio. Un sonido grave, húmedo, con una vibración imposible, se formó en su garganta. No era una palabra, pero tenía intención, tenía dirección. El sonido avanzó por la habitación como una onda invisible. Tomás sintió que el aire se comprimía, que sus pulmones ya no podían llenarse del todo. La perra giró lentamente la cabeza. Sus ojos no enfocaban, miraban a través de él. La vocalización volvió, más larga, más clara. No lo imitaba, no repetía. Lo estaba anticipando, como si conociera su respiración antes de que él mismo inhalara. Tomás dio un paso atrás. El sonido cambió otra vez. Ahora marcaba el ritmo. El aire de la habitación parecía moverse con esa cadencia, como si todo estuviera sincronizándose con ella. Las luces comenzaron a parpadear. La perra dio un paso hacia adelante. Tomás sintió que, si permanecía allí, algo dentro de él iba a romperse. Corrió. Salió por la puerta principal sin zapatos, sin teléfono. Pasó la noche en su coche, a varios kilómetros de la casa. Regresó al amanecer. Lua no estaba. La puerta trasera estaba cerrada, pero el cristal presentaba una mancha blanquecina, como condensación, desde el interior. En el suelo, frente a la puerta, había marcas circulares, como si algo hubiera girado repetidamente sobre sí mismo. Tomás abandonó la casa ese mismo día. Desde entonces, asegura que a veces, al quedarse en silencio, siente que su respiración ya no le pertenece del todo, como si alguien más la estuviera marcando. Si tu perro emite sonidos que no corresponden a ladridos, gruñidos o aullidos normales, no lo interpretes como una enfermedad común. Este fenómeno no es médico, no es conductual, no es psicológico. Es un evento de imitación activa.
Si detectas alguno de los siguientes signos, aléjate inmediatamente. Respiración que no coincide con el movimiento del pecho del animal. Sonidos con cadencia humana. Vocalizaciones que parecen anticipar tu respiración o tus palabras. Este informe fue recibido después de que se emitieran las advertencias. Confirma que el fenómeno no se limita a entornos urbanos ni a animales domésticos conocidos. Esteban trabajaba solo en una propiedad aislada, sin vecinos cercanos. A las 2:13 de la madrugada, reportó que Nero comenzó a emitir sonidos anómalos desde el exterior del galpón. No eran ladridos. No eran gemidos. El sujeto los describió como una garganta intentando recordar cómo suena una voz. Las cámaras de seguridad muestran a Nero sentado frente a la puerta principal, inmóvil. Durante más de 8 minutos no movió el cuerpo. Solo su cuello. El audio revela una respiración irregular que no coincide con el ritmo torácico del animal. Esteban, desde el interior, susurra su nombre. 2 segundos después, el sonido externo cambia. La respiración se sincroniza. Y luego se adelanta. El siguiente registro contiene una vocalización que no pertenece a ningún animal registrado. Una sílaba arrastrada. Casi un nombre. Esteban retrocede. El perro avanza un paso sin mover las patas, como si el sonido mismo lo desplazara. Última comunicación. 2:19 de la madrugada. No me está llamando, está usando mi forma de respirar. La transmisión se distorsiona. Se escucha un golpe seco contra la puerta. Y después, un sonido continuo, grave, sin pausas. Como si algo estuviera respirando por 2 bocas al mismo tiempo. La línea se corta. Las autoridades llegaron a las 6:58 de la mañana. El galpón estaba abierto. No había señales de lucha. Nero no fue encontrado. Esteban tampoco. En el suelo, frente a la puerta, se hallaron marcas de arrastre que no coinciden con ningún patrón animal. Las cámaras se apagaron exactamente a las 2:20 de la madrugada. Desde entonces, los dispositivos de la finca emiten interferencias cada madrugada, entre las 2:13 y las 2:21. El fenómeno ya no necesita voz. Está aprendiendo a respirar como nosotros. Este documento reemplaza a todos los protocolos anteriores. El fenómeno ha entrado en fase activa de imitación. Si estás escuchando esto, no estás solo. Los casos recientes confirman que ciertos perros, tras permanecer inmóviles durante periodos prolongados, comienzan a emitir sonidos con estructura vocal humana. No es habla. Es simulación de respiración consciente. El animal deja de reaccionar al entorno. Ya no responde a su nombre. Su respiración no coincide con su cuerpo. Cuando esto ocurre, el proceso ya ha comenzado. Sigue estas instrucciones en el orden exacto. No improvises. No respondas. No hables. No respires de forma exagerada. No intentes calmar al animal. El sonido reacciona a tu ritmo. Retírate sin girarte. Camina hacia atrás. No mantengas contacto visual. No corras. Si el sonido continúa, cubre tus oídos. Contén el aire por 10 segundos. Exhala lentamente. No permitas que tu respiración sea copiada. Laura Méndez vivía sola en una vivienda de una sola planta, al fondo de una calle sin salida. No tenía vecinos cercanos. El silencio nocturno era constante. Su perro, Toby, un mestizo de tamaño mediano, llevaba con ella más de 7 años. No presentaba antecedentes de agresividad, enfermedades neurológicas ni comportamientos anómalos. La noche del incidente, Laura se encontraba en la sala revisando su teléfono. El reloj marcaba las 2:13 de la madrugada cuando notó que Toby estaba de pie frente al pasillo que conducía a los dormitorios. No ladraba, no movía la cola, no parpadeaba, solo respiraba. Al principio, Laura creyó que estaba observando algo en la oscuridad. Lo llamó por su nombre. Toby no reaccionó. Fue entonces cuando percibió que la respiración no coincidía con el movimiento del pecho del animal. El sonido era demasiado profundo, demasiado lento, como si proviniera de otra cavidad. Minutos después, la respiración cambió de textura. Ya no era aire. Era un sonido húmedo, arrastrado, con una cadencia que recordaba a una sílaba sin vocal.
Laura describió más tarde que sentía como el aire de la habitación se volvía pesado, espeso, casi tibio. Decidió aplicar el protocolo que había visto circular en foros locales. Por primera vez, la respiración del perro marcó el ritmo. Y entonces ocurrió. Toby giró la cabeza con un movimiento antinatural, como si algo tirara de su cuello desde dentro. Su boca nunca se abrió. Pero el sonido volvió. Esta vez, más cerca, más preciso. Laura describió la sensación como si alguien le hubiera colocado las manos invisibles sobre el pecho, presionando hacia adentro. Intentó retroceder. Sus piernas temblaban. Logró activar la grabadora de su teléfono. El archivo dura 47 segundos. Durante los primeros 20, se escucha su respiración agitada. Luego, aparece una segunda. No es eco. No es reflejo. Tiene un ritmo diferente. Más lento. Más profundo. El último sonido es un golpe seco. Después, silencio. A las 6:52 de la mañana, vecinos reportaron la puerta principal abierta. No había señales de violencia. No había rastro del perro. En la sala, el teléfono seguía grabando. En la pared del pasillo, se encontraron marcas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado hacia dentro del muro. El expediente fue cerrado 3 días después. La anotación final dice: no imitaba su respiración. La estaba reemplazando. Advertencia final. Esto no es un virus. No es una posesión. No es una enfermedad. Es una señal. Algo intenta aprender nuestra forma de comunicarnos. Y está usando a los animales como interfaz. Si escuchas ese sonido, si tu perro ladra como si estuviera intentando decir algo, no respondas. No lo mires. No te quedes. Huye. Este mensaje se repetirá.